Buenas noches, gente, ¿cómo están? Les voy a contar una historia que parece salida de una película de ciencia ficción, mezclada con un documental de Animal Planet y un poquito de telenovela mexicana. Sí, ha sido intensa. Inmediatamente empieza la historia, veremos al robot salvaje, matando animales por doquier. Mentira. Imagínense esto, un barco de carga de Universal Dynamics. Pierden 6 robots durante un tifón, o como le dicen en mi país, el mar estaba picadísimo. Y uno de estos robots termina varado en una isla desierta. Bueno, desierta de humanos, porque de animales estaba llena. Nuestra protagonista, la unidad Roxxon 7134, pero vamos a llamarla Rox, porque es más fácil de pronunciar y suena como el nombre de una tía, logrando ser despertada por unos perros de agua, encontrando rápidamente un posible cliente. Apenas despierta, pero tan rápido como su cliente llegó, el cliente se va. ¿O lo fueron? Disculpa, ¿sabías que puedo ayudarte a comprar comestibles? Básicamente, nuestra robot protagonista está buscando dueño. Está que se manda ella misma de las ganas locas que tiene de atender a alguien. Parece una vendedora de seguros que nadie quiere comprarle uno. Las Rossum estamos programadas para imitación física instantánea de modo... El asunto es que esta robot ultra servicial no está como en el ambiente adecuado. Está más perdida que hija de huérfana, recibiendo el desprecio de todos los animales a los cuales le ofrece su ayuda. Inmediatamente busca una solución y no se pone a llorar como cualquier humano lo haría en esa situación. Rápidamente aprendiendo todos los idiomas de los animales, pero los animales actúan como los humanos. Y luego recibe una dosis de robo, algo que también harían los humanos. Ya en este punto, tengo que decirlo, hermana robot, póngase las pilas porque si no en este lugar le van a meter el huevo o la van a joder. Y ni cuenta se va a dar. Ella teniendo una vaina para poder irse de regreso a la fábrica, pero siendo interrumpida primero por los castores, luego el oso. Toda una situación dramática para esta robot, que ya en este punto debe estar decepcionada de la vida. Así como yo estoy decepcionado de que haya llegado a este punto del video y no le hayas dado me gusta, con su respectivo comentario diciendo quiero un arroz en mi casa. Arroz la golpea la realidad de esta isla, una isla de mierda, que no es apta para robots simpáticos. Cuando mira el vacío de una montaña, yo dije, listo, se cansó, se va a desvivir. Pero no, hará todo lo contrario a eso. Mantendrá en vida algo que no ha nacido. Inclusive cuando llega un hijueputa zorro que es todo un malandro, pero al final ella logra quitarle la idea de llevarse a su huevo que está a punto de nacer. Este ganso que salió del huevo, obsesionado con quien estuvo presente en su nacimiento, pero no sabe que mató a toda su familia sin querer queriendo. La considera su mamá a partir de ese momento. Por suerte para este ganso recién nacido y la robot se encuentran con una rata gigante que le asigna la responsabilidad de cuidar al ganso, como su tarea dentro de esta isla, con los objetivos de enseñarlo a comer, nadar y volar. Esta robot tan crédula se encontrará con el zorro de nuevo. Finn es su nombre, y aparte de ser un ladrón, también es un manipulador, aprovechando las habilidades de la robot para así comer y tener una casa, chuleándola de todas las maneras posibles, gracias a las grandes habilidades que tiene la inocente Rox. O, eso pensaba él. La realidad del caso es que este trío más raro que el coño se convertirá en una familia que anda por el bosque como cualquier manada de animales, solo que en este caso son un zorro, un ganso y una robot. Parece el título de un cuento infantil. Brillo, nombre con el que bautizará Rox a su nueva tarea, o hijo. Empezando a tener los problemas que cualquier ganso que se crió con una robot tendría. El circo está del otro lado del lago. ¿A eso le llamas ala? Ser despreciado por otros gansos, y aún más grave, que Brillo se entere de cómo Rox lo consiguió y de paso mató a su verdadera familia sin querer queriendo, pero la mató. ¿Sí fuiste tú? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Brillo, enojado por no saber la verdad sobre su familia, se va. Adolescente, rebelde en su máximo esplendor. Rox vuelve al lugar del accidente para entender su propósito y reemplazar su vaina con otro robot, teniendo un problema existencial y ético. Sí, una robot lo está teniendo. Y nunca hay un psicólogo de robot cuando se le necesita, llegando a un punto de contradicción de su programación inicial. Es por el hecho de sentir, ignorando que está creada solo para resolver tareas. Finn, con esa labia que lo caracteriza, la convence para enseñar a Brillo a volar. Y así puede emigrar en el otoño y cumplir con dejémoslo con volar, con la ayuda de una águila colaboradora y un ganso sabio. Como el típico ganso sabio del grupo, Brillo podrá volar. Y no solo volar como cualquier pájaro con alas, volará una cosa de locos.
el ganso sabio invita a Brillo para que se pueda unir para la cercana migración que se acerca para todos los gansos de esta isla. Por supuesto, acepta y con el dolor de Ross lo entrega, como toda madre que deja ir a su hijo en el primer día de clases. ¿Estarás aquí cuando regrese? No. Ross, yo... ¡Brillo! ¿Me ayudas a volar? Y así será, como Brillo se pira de ahí junto con el resto de gansos. ¡Brillo! ¡Sígueme! Ross, completando su misión, y a mí se me metió una basurita en el ojo. Listo, ya me la saqué. Como la basura que le cayó a Finn, quien también padece mucho el hecho de que vuelva a quedarse solo dentro del bosque, ya que Ross decide reactivar su vaina que comunica con la compañía e irse de ahí. Pero justo cuando lo hace se arrepiente y lo apaga. Lástima que la señal llegó a la sede de Universal Dynamics. Es como cuando envías un nude, te arrepientes, lo eliminas, pero no te dio tiempo de que la otra persona no viera el mensaje. Al final Ross decide hacer lo que mejor sabe, ayudar a todo el mundo o a todos los animales del bosque por el invierno tan jodido que están pasando, pidiéndoles que lleven la fiesta en paz, mientras ella ha hecho una siesta que dura hasta la primavera. Mientras tanto, Brillo está teniendo la aventura de su vida, ya que se metió junto con el resto de los gansos a un lugar vigilado por un montón de Ross, debido a una tormenta, teniendo que escapar de ahí a toda velocidad, siendo guiados directamente por él, Brillo, único e inteligente dentro de todos estos gansos que solo saben hacer cosas de gansos y quejarse. En ese proceso se muere el ganso sabio. ¿Por qué se tienen que morir los gansos buenos? Dios, cuando llega la primavera, llega junto con Brillo, no por el sol. El ganso, quien es una superestrella entre todos estos gansos y hasta es diferente. Encontró dónde debe estar. Cuando va a buscar a su madre, Ross, ella decidió que ahora sí que sí, irse del bosque. Cuando se iba, o sea, ya estaba que cerrando la puerta de la nave donde se la llevarían, se regresa por enterarse de que Brillo la buscaba, teniendo que escapar de robots idénticos a ella, pero ahora es ella la que no se quiere ir. Literalmente, ella es el título de esta película. Y yo soy una robot salvaje. Y tiene a todos los animales del bosque para ayudarla en contra de todos estos robots. Es como los Vengadores, pero con animales del bosque. Esta historia tiene de todo. ¿Y para matarnos? Dice que sí. Rox es capturada. Acabaron como con 6 robots en ese proceso, pero por alguna razón se obsesionaron con Ross, sin importar destruir toda una isla en el proceso. La razón, bueno, también tiene lógica. Quieren saber por qué Ross, la robot salvaje, se rebeló, empezó a sentir y hasta crió a un hijo ganso. Con todo, aparentemente perdido, llegan los gansos. Brillo de primero contra la nave que se la lleva, pero llegando tarde para salvar a Rox y tarde para decirle te amo. ¡Mentira! Esta película es infantil y no se puede terminar así. Ross. Lo que pasó no fue tu culpa. Te amo. Mamá. Escapan de la robot encargada de llevar la memoria a Universal Dynamics, luego del te amo de su hijo. Yo también te amo. Ambos cayendo de esta nave junto con la misma nave que cae en picada. Rox sacrificándose para que Brillo pueda salvarse mientras los animales apagan las llamas que quemaron la isla. Una Rox que sobrevive con el poder del amor, aunque logra vencer. Rox decide que debe irse para proteger la isla de futuros ataques. Promete que encontrarán la manera de regresar y que nadie podrá quitarle su sensibilidad. Meses después, está trabajando en un invernadero, aparentemente reiniciada, pero Brillo la encuentra y resulta que Ross todavía recuerda todo. Un robot salvaje. Así que, ya saben, si alguna vez se encuentran en una isla desierta con un robot y una banda de animales parlantes, prepárense para la aventura de su vida.